En su encuentro continuo con la muerte, ella había conocido el secreto de la vida eterna. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Jardín Ceniza, de Danilo Kish. Comenzamos. Jardín Ceniza es un extraordinario relato de una familia húngara de clase media durante la Segunda Guerra Mundial, contada desde el punto de vista del hijo menor, llamado Andy Schamp. La narración se centra en Edward, el padre judío de Andy, mientras la familia viaja por Europa huyendo de la persecución. Edward, un personaje extravagante y excéntrico, resulta tan enigmático como fascinante, aunque vive atormentado por el alcoholismo y por accesos depresivos. Obsesionado con la idea de acabar su libro, la tercera edición de la guía del viaje en autobús, barco, tren y avión, su comportamiento se vuelve cada vez más errático. No queda claro si la causa de ello es la tensión de la guerra, las penurias de su extraña vida errante o una auténtica locura. La prosa densa y poética de Kish despliega una gran riqueza de detalles mientras recorre los recuerdos infantiles de Andy. La narración contiene evocaciones de la infancia tan vívidas e intensas que con frecuencia la historia parece asumir una forma poética. Finalmente, Edward desaparece y se da por supuesto que ha sido enviado a un campo de concentración. Jardín Ceniza, primera novela de Kish, es una obra autobiográfica, ya que su padre era un judío húngaro y murió en Auschwitz en 1944 cuando Kish era un niño. La novela, sin embargo, no es un simple relato sobre la guerra y el Holocausto. Su alcance es mucho más universal. Ni Auschwitz ni los campos de concentración, incomprensibles para el pequeño Andy, son mencionados nunca. Las experiencias infantiles de Andy, con sus alegrías y sus deslumbramientos, resultan para él mucho más vívidas, aunque estén ensombrecidas por la guerra y la pobreza, que las penurias de la familia durante el conflicto. Jardín Ceniza es una conmovedora historia sobre la vida de una familia en los márgenes de la guerra y sobre un niño que trata de comprender el mundo y de asumir la pérdida de su padre. Si ya lo leíste, me gustaría mucho saber tus comentarios, que nos dejaras aquí en la cajita de comentarios si es que encuentras alguno, sino que nos mandaras un correo electrónico a cronicalonares.sun@hotmail.com. Yo personalmente te contestaré todos y cada uno de esos correos, esos mails que tú nos hagas llegar. Nos dará mucho gusto conocer tus impresiones sobre este libro o sobre este autor, Danilo Kish. Quiero mandar un abrazo muy caluroso a la gente que nos escucha iba a decir Yugoslavia, pero ya no existe Yugoslavia desde el año 2008, creo. 2006, creo que, si no me equivoco, fue en el 2006 cuando dejó de existir. Quiero hacerles una pequeña referencia. Bueno, vamos a alargar un poquito este podcast, ¿vale? Porque es importante para muchos que no conocieron la Yugoslavia. Yo tuve una compañera en la primaria que era de Yugoslavia y que luego uno se queda sin patria y me he puesto a pensar ¿qué habrá pasado con toda esa gente que nació en esos periodos en los cuales la Yugoslavia era Yugoslavia en ese entonces? Era un estado ubicado en el suroeste de Europa que existió durante la mayor parte del siglo XX. Este limitaba con Austria e Italia al noreste, Hungría al norte, Rumania y Bulgaria al este, Grecia al sur, Albania al sudoeste y en el mar Adriático al oeste. Su capital y la ciudad más poblada en ese entonces fue Belgrado, seguida por Zagreb, Sarajevo, Stropi
Ljubljana como siendo sus ciudades más pobladas. Fue fundado en el año de 1918 tras la Primera Guerra Mundial bajo el nombre de Reinos de los Serbios, Croatas y Eslovenos, al fusionarse el efímero estado de los eslovenos, los croatas y los serbios, tras declarar la independencia del Imperio Austrohúngaro con el Reino de Serbia. Fue la primera unión de los pueblos sudesvalos bajo el Estado soberano tras siglos de ocupación del Imperio Otomano y Austria-Hungría. Su primer jefe de Estado fue Pedro I de Serbia. Obtuvo reconocimiento internacional el 13 de julio de 1922 al tomar lugar la conferencia de embajadores en París. Entonces el país cambió de nombre al Reino Oficial de Yugoslavia en el 3 de octubre de 1929, si ya bien era denominado bajo ese nombre de forma coloquial desde su fundación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida por las potencias del Eje el 6 de abril de 1941, y 2 años después, en 1943, la resistencia partisana surgida durante la ocupación proclamó un nuevo estado bajo el nombre de Yugoslavia Democrática Federal, la cual se desarrolla esta novela de la cual hemos hecho una pequeña referencia. En 1944, el rey Pedro II, quien se encontraba en el exilio, le dio su reconocimiento como el gobierno legítimo de este país, y tras el triunfo de los partisanos en la liberación de Yugoslavia en 1945, al final de la guerra, el nuevo gobierno abolió la monarquía en noviembre de este mismo año y el país cambió de nombre a República Federal Popular de Yugoslavia, siendo al año siguiente, con la instauración del gobierno comunista. Se añadieron a su territorio las regiones de Istria, Fiume y Zadar, anteriormente ocupadas por Italia en el periodo de entreguerras. Los líderes partisanos Josip Broz Tito, que gobernó el país como presidente hasta su muerte en el año de 1980. Para el año de 1963, el país cambió su denominación nuevamente a República Federativa Socialista de Yugoslavia, por sus iniciales RFSY. El país durante su etapa socialista estaba compuesto por 6 repúblicas constituyentes, las cuales fueron, en calidad de repúblicas socialistas, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Y esta última, o sea, Serbia, estaba contada con 2 provincias autónomas, Vodovina y Kosovo, las cuales pasaron a tener la misma autonomía que el resto de las repúblicas tras la adopción en una nueva constitución en 1974. Yugoslavia atravesó entonces por una crisis económica y política durante los años 80 y experimentó el surgimiento del nacionalismo, factores que originaron la desintegración de este país bajo las fronteras de sus repúblicas constituyentes, en un inicio dando lugar a 5 nuevos estados. Esta situación entonces desencadenó las guerras yugoslavas, considerando el peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de 140.000 muertos y 4 millones de personas desplazadas. Entre lo que fue 1993 y el año 2007, el Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia se encargó de condenar a los líderes políticos y militares del ya disuelto país por, obvio, estos crímenes de guerra, por genocidios y otros crímenes durante lo que duró este conflicto. Tras la disolución de las repúblicas de Montenegro y Serbia, se formaron en 1992 la República Federal de Yugoslavia, RFI, un estado federativo reducido que se consideraba a sí mismo como único sucesor legal de la Yugoslavia socialista, postura que rechazaba en el resto de las repúblicas, de las nuevas repúblicas. Y en el año 2003, tras adoptar finalmente la resolución de la Comisión de Arbitraje Valdinter,
en relación con la sucesión compartida con el legado de Yugoslavia con el resto de las naciones surgidas en 1991, la RFI, o sea, la República Federal de Yugoslavia, cambió su nombre a Unión Estatal de Serbia y Montenegro y reformó su sistema político existente para brindar mayor autonomía a sus dos repúblicas constituyentes. Entonces este país dejó de existir en el año 2006 con la declaración de independencia de Montenegro, mientras que hasta entonces la provincia de Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia 2 años después, ya en el año 2008. A toda la gente de Serbia, a todos esos lunares que nos escuchan en Belgrado, a todos ellos un gran abrazo. Sé que hay varios lunarcitos que ya están suscritos con nosotros de Serbia. Para todos ellos es quizás esta pequeña reseña de historia que hacemos y esta pequeña reseña de Jardín Ceniza de Danilo Kiss. Espero que se encuentren muy bien. A todas las demás personitas, a todos los demás lunares que nos escuchan alrededor del mundo, también un gran abrazo y pues nada, nos escuchamos la próxima.